Buenos días amigos del canal, estudiantes y público en general. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema del riesgo reputacional. Recuérdese que según la teoría del control interno, la gestión de riesgos es el segundo componente de toda la estructura que sostiene esta filosofía de control interno y que toda organización e institución deberían tener. Sobre el tema del control interno como tal, ya habíamos desarrollado el tema en otra lección, en otro video. Por acá va a encontrar la imagen del mismo y en los comentarios voy a poner los enlaces por si alguien quiere profundizar. Recuérdese que también en cuanto a la gestión de riesgos como tal, nos estamos refiriendo a los riesgos que tiene que llevar, que tiene que gestionar la institución, la empresa, la organización, inclusive se podría también aplicar a nivel individual. Sobre el tema de la gestión de riesgos, también ya habíamos hablado un poquito de la generalidad del mismo en otro video que les va a aparecer por acá en algún lado en la pantalla. Igual voy a dejar el enlace en la descripción por si alguno quiere profundizar. Y también la actualización de la temática de gestión de riesgos según el marco integrado de gestión de riesgos del COSO, lo que es conocido como popularmente como el COSO 4. Recuérdese que el COSO 2 fue el primero que generó, bueno, el marco de gestión de riesgos integrado nace con el famoso COSO 2, en realidad no se llama así, pero la gente lo conoce como COSO 2, y fue actualizado recientemente con algunas pautas dentro de ese marco integrado de riesgos, que es lo que la gente conoce actualmente como COSO 4. El COSO 2 y el COSO 4 son los que están relacionados con toda la temática de gestión de riesgos, en tanto que el COSO 1, que es el COSO original, se relaciona con toda la teoría del control interno en general, ¿verdad? Y fue actualizado con el documento que salió en el 2013 aproximadamente, y que la gente conoce popularmente como COSO 3. Todo este tipo de temática y la descripción en detalle de lo que establece ahorita en gestión de riesgos y su vinculación con la planificación estratégica, la planificación operativa de las instituciones está desarrollado en otro video que también voy a dejarles por aquí en la descripción para que ustedes puedan profundizar y ampliar ahí sobre el tema. Ahora sí, en cuestión sobre el riesgo reputacional, ¿verdad? Les puedo comentar de manera introductoria que, bueno, esto es un concepto también nuevo, tiene pocos años de haberse empezado a desarrollar en diversos foros académicos y empresariales a nivel global y que resalta, entre otras particularidades, resaltan la situación o la característica de que es un riesgo que debe gestionarse de manera distinta a los riesgos ordinarios, llámese los riesgos legales, los riesgos de tecnologías de información, los riesgos operativos, los riesgos administrativos. Este tipo de riesgo, el reputacional me refiero, debe o demanda una metodología y un tratamiento distinto, cosa que ha generado y ha establecido un reto para las organizaciones a la hora de tratar de abordarlo. Eso es muy importante. Bueno, y entonces, como veníamos conversando y antes de entrar en detalles, recordemos que el riesgo reputacional es un caso muy subgéneris dentro de la metodología de gestión de riesgos como tal y que el reto de las empresas ahorita es incorporarlo dentro de sus mecanismos de gestión de riesgos como tal. Un desafío que no es sencillo, pero que es importante y es fundamental, por cuanto se considera que el riesgo reputacional, cosa que ahorita vamos a definir, es un elemento generador de otros riesgos. Podría ser un riesgo como tal y a su vez impulsar y generar otros riesgos, creándole algunos inconvenientes o eventualmente algunos inconvenientes para las organizaciones. Entonces vamos a definir el concepto de riesgo reputacional, vamos a diferenciarlo sobre qué es reputación, qué es imagen, cosa que muchas veces la gente lo maneja como sinónimos y no es así. Finalizaríamos ahí con algunas propuestas, algunos modelos que se han establecido para tratar de gestionar este riesgo. Algunas metodologías que se han propuesto a nivel de diferentes foros, como les decía, académicos y también empresariales. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con el desarrollo del tema. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una pequeña exposición para abordar en términos generales la temática del riesgo reputacional. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con la exposición del concepto conocido como riesgo reputacional. En agenda algunos puntitos. Vamos a hablar del riesgo financiero y operacional, los stakeholders, marca corporativa, imagen corporativa y responsabilidad social. También la reputación,
desafíos para medir la reputación corporativa y al final el riesgo reputacional y algunos modelos propuestos. Empecemos definiendo qué es un riesgo. Bueno, el riesgo básicamente tiene que ver con una amenaza, ¿verdad? Dice que en el término italiano, idioma que a su vez lo adoptó de la palabra del árabe clásico, se traduce como lo que depara la providencia. Básicamente se refiere a la proximidad o contingencia de un posible daño en términos teóricos. El riesgo financiero está asociado a cualquier forma de financiación y básicamente tiene que ver con la discrepancia posible de obtener beneficios que no eran a los iguales o que son inferiores a los esperados o que no hay un retorno absoluto. En tanto que el riesgo operacional tiene que ver con sufrir pérdidas debido a la inadecuada este, puesta en acción de procedimientos o fallos en los procesos que al final va a afectar de alguna u otra manera el desempeño, la eficiencia de la organización. Recuérdese que aquí en este mismo canal hay una pequeña presentación que habla sobre, una introducción que habla sobre los riesgos y otra que habla sobre el COSO 4 que tiene que ver con el marco integrado, la actualización del marco integrado de gestión de riesgos donde se profundiza muchísimo más en estos temas. Pero hoy nada más vamos a hablar del riesgo operacional, el riesgo reputacional. Recuérdese que en Basilea II se excluyó explícitamente el riesgo reputacional del operacional, porque antes se consideraba una variable dentro del riesgo de operaciones, pero ya no. Y esto logró al final de cuentas validar, darle su propio lugar a este término y generar una serie de desafíos para las organizaciones. Esto usualmente nace en el contexto de las entidades financieras, en donde la reputación corporativa es fundamental. Ahorita lo vamos a ver por qué. Los stakeholders, también conocidos como partes interesadas, se refiere, ¿verdad?, a todos aquellos actores que tienen relación con la empresa o con la organización de alguna u otra manera. Podemos ver que hay stakeholders que son internos, que incluye, por ejemplo, a los empleados, también externos, por ejemplo, los clientes, los proveedores, accionistas, bancos, organizaciones ambientalistas, gobierno en general y otros grupos que pueden dañar o ayudar a la corporación de una u otra manera. Bueno, aquí hay que meter, por supuesto, a los competidores. Todas estas personas, grupos de personas, de alguna u otra manera, tienen injerencia en la empresa, en la organización, en la institución pública. Y es un concepto que hay que tener presente para el tema del riesgo reputacional. Pero, ¿qué es el riesgo reputacional? Bueno, como les decía, es un concepto relativamente nuevo. En un foro que hubo en España en el año 2011 para acá empezó a hablarse mucho del tema, pero conviene en primera instancia separar estos cuatro conceptos que tienden a ser confundidos. Vamos a ver qué es responsabilidad social, qué es imagen corporativa, ¿verdad? Qué es reputación corporativa también. Responsabilidad social. La responsabilidad social es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente. Básicamente hablamos de componentes éticos, de valores y de una conducta socialmente responsable. No es exactamente relacionado con la reputación, pero mucha gente lo asocia de una manera u otra. La marca corporativa, que era otro de los conceptos que venían por ahí, la marca simplemente es algo que nos va a distinguir de la competencia. Un nombre, un signo, un logotipo, un isotipo, etcétera, utilizado para identificar y diferenciar nuestros productos o servicios del competidor. Es parte de las 4P, ¿verdad? Obviamente, de aquella teoría básica de mercadeo. Recuérdense que está el producto, el precio, la publicidad y la plaza. En este caso, la marca es parte del producto y por supuesto se usa muchísimo en la publicidad, pero no es exactamente imagen. Eso es diferente. La imagen corporativa, que es el tercer concepto, y precisamente, es el que más se confunde con reputación. Muchísima gente habla de imagen y de reputación como sinónimos. Nada más lejos de la realidad. La imagen es la percepción
que la entidad desea proyectar a sus stakeholders, a sus partes interesadas. No es reputación. La imagen ayuda a crear la reputación, pero no la reputación ayuda a crear la imagen. Veamos un ejemplo. Este muchacho, porque estos conceptos, si bien es cierto, son corporativos, empresariales, también se aplican a digamos, al contexto personal. Vamos a imaginar que este muchacho, ¿verdad? Se compró ese traje, usa ese peinado y él desea proyectar hacia afuera una imagen. ¿Cuál imagen? Vamos a suponer que él quiere parecer una persona, digamos, a la moda. Él quiere parecer una persona interesante, intelectual, inteligente y con grandes capacidades profesionales. Esto sería imagen, lo que él quiere que la gente piense. No necesariamente es lo que va a suceder, ¿ok? Entonces, las empresas, digamos, se esfuerzan muchísimo en tratar de crear una imagen. Las empresas quieren que la gente las perciba como empresas exitosas, que son eficientes, que son confiables, que tienen productos o servicios de alta calidad, etcétera. Y construir esa imagen o tratar de posicionar esas ideas en la mente de las partes interesadas, especialmente en los clientes, conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero. Por ejemplo, una empresa como Toyota, ¿verdad? Ha invertido montones de dinero en campañas de publicidad por décadas para que la gente logre pensar, la mayoría de la gente logre pensar que es un buen carro, que es un carro no excesivamente caro, que tiene muy buena calidad, que es eficiente, que es un carro confiable, etcétera, etcétera. Y la reputación, que es otra cosa, es el conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés, los stakeholders, tanto internos como externos. Es decir, la imagen es lo que yo quiero que piensen. La reputación es lo que realmente piensan de mí. Son cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, el muchacho anterior, tal vez la gente lo percibe de esta manera, ¿verdad? Él quiere, digamos, parecer una persona intelectual, inteligente, líder, con amplias capacidades y aptitudes, pero podría ser que la gente lo perciba de esta forma, ¿verdad? Raro, extraño, que no combina o no sé. Entonces una cosa es lo que yo proyecto y otra lo que realmente la gente piensa de mí. Y esta última es la reputación corporativa. Por ejemplo, en la industria automotriz, ¿verdad? Hace muchos años, en la década de los 60 para atrás, la gente tenía muy buena reputación de la industria automotriz estadounidense. Y en ese momento, cuando empieza a arrancar Toyota y Datsun, que ahora es la Nissan, y Mitsubishi, y luego vienen seguidas por las demás marcas, al principio la gente no confiaba en el carro japonés. Decían que era un carro malo, que era un carro de juguete, de plástico, y en general toda la producción japonesa era considerada de mala calidad. Bueno, ya hoy por hoy eso cambió, pero costó mucho cambiar eso en el tiempo. Más para acá en el tiempo, en los 80, es la industria automotriz coreana, donde todo el mundo empieza a decir que los carros de Corea no son buenos, que son malos, que es un carro eh, no sé qué, ¿verdad? La Hyundai, la Kia, Daewoo. Bueno, ya con el tiempo, esos carros han logrado, digamos, revertir esa reputación y ya mucha gente ya la equipara con las marcas japonesas. Hoy en día estamos en el mismo proceso con los carros o la industria automotriz china. Mucha gente no confía todavía en la industria automotriz china y prefiere comprar un carro de marca japonesa o coreana, ¿verdad? Inclusive estadounidense. Bueno, eso es parte de lo que digamos, conlleva esta dinámica entre proyectar una imagen hasta realmente posicionarla y crear reputación. La imagen es algo, que va a ayudar a crear la reputación, pero la reputación es independiente. Imagen versus reputación. Bueno, lo que estábamos conversando. La imagen tiene carácter coyuntural y los resultados son efímeros. En cambio, la reputación es estructurada y los resultados son duraderos. Ya nadie duda, por ejemplo, de la calidad de los carros hechos en Japón, ¿verdad? Por más que salgan anuncios promocionando carros chinos, por ejemplo.
Nadie duda, digamos, de la calidad de los productos Apple, ¿verdad? Pero hace un tiempo la gente no confiaba, por ejemplo, en la industria de Huawei, ¿verdad? ¿Cuánto costó? ¿Cuánto le habrá costado a la empresa proyectar que Huawei es una empresa con muy buena calidad en software, digo en hardware, perdón, y que es confiable, ¿verdad? Y que tiene productos de alta gama, de gama media, de gama baja. Pero al inicio la gente no quería ese tipo de productos. La imagen proyecta una personalidad corporativa, genera expectativas, es resultado de una excelencia parcial y es difícil de objetivar. En cambio, la reputación proyecta la identidad corporativa, genera valor, reconocimiento del comportamiento y es verificable empíricamente. Aquí tenemos esta pequeña gráfica donde podemos ver que por un lado está aquí está el balance entre reputación e imagen, ¿verdad? Porque en términos generales vemos que cuando, vamos a ver si, bueno, en el cuadrante, por ejemplo, izquierdo, inferior izquierdo, vemos que dice que la realidad es baja y la percepción es baja. Cuando esto es muy importante antes de entrar en la figura, el riesgo reputacional, ¿verdad? Tiene que ver con la no satisfacción de las expectativas por parte de los stakeholders. Entonces, si en este caso el cuadrante inferior izquierdo, si la gente percibe que una empresa es mala, no da un buen servicio, no da productos de calidad, no da valor, esa sería la percepción que tiene la gente, es decir, la reputación. Y la realidad es esa, de que la empresa es mala, que es deficiente, pues ahí no pasa nada porque ya está materializado el riesgo, ¿verdad? Ahí no hay mucho que decir. Pero en el otro extremo de la gráfica, en el cuadrante superior derecho, ven que dice más, ahí vemos que la realidad de la empresa es muy alta y la percepción es muy alta. Bueno, ese es obviamente el escenario ideal. Cuando una gente percibe que la empresa es eficiente, que es una empresa seria, que tiene compromiso, que tiene respaldo, que tiene calidad, que tiene bueno, un montón de ventajas, y en realidad es así, la empresa se comporta de esa manera, todo está perfecto. Pero ¿qué pasa cuando la realidad va por un lado y la percepción por otra? Vemos que en el cuadrante derecho inferior, donde dice alto riesgo, ahí donde se puede materializar el riesgo reputacional, que es cuando la gente tiene altas expectativas, considera que la empresa da un buen servicio, da buenos productos, que es eficiente, que es de calidad, etcétera, etcétera, pero la realidad no es esa. ¿Qué va a pasar cuando estalle la bomba, digámoslo así, y se descubra que en realidad esa empresa es deficiente, es ineficaz, no tiene respaldo, etcétera? Ahí se va a hacer un problema bastante serio. Esos son los cuadrantes que hay que tener en cuenta. Por el contrario, en el cuadrante superior izquierdo, que hay que considerarlo también, que es cuando la realidad de la empresa es muy buena, pero la percepción de la gente es mala. Entonces hay que trabajar mucho para cambiar esa reputación. Bueno, ha habido varios foros que hablan de que hay que hacer una valoración cualitativa del riesgo reputacional, pues no necesariamente los métodos comunes y corrientes o tradicionales para medir el riesgo y gestionar riesgos aplican en este caso. Tenemos, por ejemplo, el coeficiente reputacional, ¿verdad? Ella lo enfoca de esta forma. Tenemos, por un lado, los servicios y productos, que hay que prestarle mucha atención a la calidad de innovación y atención al cliente. Ahí se forja mucho la reputación. Porque no crean que solo la imagen, ¿verdad? Que busca generar una reputación alta, se hace a punta de anuncios comerciales, ¿verdad? En televisión o en el periódico. No, el resultado financiero. Ver, digamos, que la empresa sea rentable, que tenga un bajo riesgo, que sea líder en el mercado, que tenga crecimiento, la visión y liderazgo, ¿verdad? En su nicho de mercado, la cultura y entorno de trabajo, capacidad para atraer y retener talento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ustedes notan que hay empresas donde contratan gente y al poco tiempo la gente se va, ¿verdad? ¿Qué le dice a uno de la empresa a esa situación?
Responsabilidad social ni hablar, ¿verdad? Una empresa que sea responsable socialmente, ambientalmente, que cumpla con sus obligaciones tributarias y el atractivo emocional, una empresa confiable, admirada, de respeto, etcétera. Son variables que hay que considerar en este caso. El RepTrack también, digamos, hace un análisis con otro enfoque. Dice, por ejemplo, en la oferta, dice que hay que satisfacer las necesidades de los clientes, tener, por ejemplo, una buena gestión de reclamaciones, ¿verdad? Buen trato con el cliente, relación calidad-precio razonable. En innovación, que ojalá sea una empresa que siempre vaya innovando, que sea líder, ¿verdad? En servicios, en productos, que se adapte al cambio. En el trabajo, que tenga gente capacitada, gente dispuesta, gente amable, un buen lugar para trabajar, que tenga igualdad de oportunidades, que paga a la gente de manera justa, etcétera. En liderazgo, que sea bien organizada, que sea una empresa fuerte, respetada. En ciudadanía, que contribuya realmente a la sociedad, que apoye las causas sociales, que proteja el medio ambiente. Y en gobierno, un comportamiento ético, gobierno corporativo, ¿verdad? El uso responsable del poder en el mercado, etcétera. Son variables parecidas al anterior esquema. Y la valoración cuantitativa es un reto ahorita importante y que se está trabajando apenas en modelos académicos porque no está claro el detalle. Recuérdese que en la presentación inicial, donde se hablaba de gestión de riesgo, ahí se habla de una mecánica muy sencilla de cómo valorar el riesgo, darle una categoría según el portafolio, meterlo en el mapa de calor, hacer todo el plan de gestión y mitigación de riesgos. Bueno, en este caso no aplica necesariamente para este tipo de riesgo que es muy subgéneris. Entonces, al final de cuentas, el riesgo reputacional se va a manifestar cuando la organización no es capaz de cumplir con las expectativas de los stakeholders y puede producir falta de liquidez y caídas en la cotización bursátil de la entidad. Básicamente, el riesgo reputacional es cuando alguna de las partes interesadas, usualmente uno habla de clientes, pero puede ser cualquiera de las partes interesadas de los stakeholders, algo esperan de esa empresa y la empresa no satisface esas expectativas. Cuando se abre esa brecha entre expectativas y realidad, que fue lo que vimos ahorita en el esquema, los cuatro cuadrantes, es cuando se materializa el riesgo reputacional. Igual sucede en el plano personal. Cuando la gente espera algo de uno y uno se comporta de manera distinta y más bien queda debiendo, pues se manifiesta este riesgo. Es la posibilidad de que un acontecimiento dañe la reputación corporativa de la empresa. ¿Qué pasa cuando la reputación, o sea, las expectativas, nos dicen que, eh, digamos, las expectativas de los clientes van íntimamente relacionadas con la reputación? Entonces, al no satisfacerlas, esa reputación se va a caer en mil pedazos y cuesta mucho reconstruirla. No es medible financieramente con precisión, de momento, y representa un riesgo clave para el negocio. Riesgos reputacionales puros, bueno, hay unos que se producen directamente en la reputación y no se derivan del riesgo operacional. Por ejemplo, la transparencia, la confianza, el acceso a las tecnologías de información, el desarrollo económico, privacidad y seguridad, protección del inversor, cambio climático o buen gobierno corporativo. Imagínense en la parte financiera, porque recuerden que esto nace en la parte bancaria, el sistema financiero internacional. Para un banco, la reputación es fundamental. Si un banco tiene buena reputación, va a captar buenos recursos en el mercado. Ahorrantes, inversionistas, acreedores, otros bancos, etcétera. Pero si el banco, digamos, es un banco sólido, confiable, de larga data, con trayectoria, con operaciones en varios países, difícilmente uno va a pensar algo malo de ese banco. Pero ¿qué pasa si el banco está inestable, si el banco hay rumores de que va a quebrar, de que no tiene liquidez, de que está metido en una serie de problemas? Lógicamente la gente no va a invertir ahí, no va a ahorrar ahí, y los que ya están con el banco probablemente lo abandonen. Entonces, esto es fatal, ¿verdad? Para una empresa de este tipo. También hay riesgos reputacionales derivados que surgen como consecuencia de un riesgo operacional. Cuando una situación, un proceso, un procedimiento llevado a cabo de manera ineficiente genera un problema y afecta la reputación corporativa. Ejemplos puede ser, digamos, un servicio mal brindado, un servicio postventa pésimo, un servicio de crédito malo, seguridad física, detección del fraude deficiente, etcétera.
Entonces, tenemos que tener claro que tiene que estar alineado los objetivos y valores de la empresa, las conductas y actos tienen que ser consecuentes con estos objetivos y valores, y todos estos con las expectativas y experiencias que tienen los stakeholders. La brecha, esto es lo que hablamos hace un rato con los cuatro cuadrantes, aquí queda más claro. Si la reputación es alta y la realidad también, no hay problema. Si la reputación es mala y la realidad es mala, pues no hay problema, pero sí hay mucho para trabajar, ¿verdad? Porque obviamente una empresa así no va a sostenerse mucho tiempo con vida. Pero el riesgo se da cuando la reputación es muy buena, muy alta, y la realidad de esa empresa es otra. Modelos de gestión. Bueno, los modelos de gestión hay varios propuestos. Por ejemplo, ECLES, ¿verdad? Dice que hay 5 fases. Ellos proponen que hay que valorar primero la reputación corporativa. En segundo lugar, evaluar la realidad reputacional. La fase 3 es cerrar las brechas entre ambas, si es que las hay. Y la fase 4, vigilar los cambios en las creencias y expectativas para finalmente designar un responsable del riesgo. Larkin, por su parte, hace un modelo conceptual de 6 fases. En la primera, hacer un monitoreo o un radar de riesgo reputacional. En segundo lugar, identificar los riesgos y priorizarlos. En tercer lugar, analizar las brechas e identificar las opciones de respuesta. En cuarto lugar, desarrollar estrategias y planes de acción. En quinto lugar, implementación. Y mantener el radar sintonizado y a punto. PricewaterhouseCoopers dice también que hay que definir el riesgo y las expectativas de los stakeholders en primer lugar. Vean qué interesante porque los otros modelos ponían esto más adelante. En segundo lugar, identificar y evaluar las fuentes de riesgo reputacional. Luego, desarrollar las estrategias proactivas y reactivas. Definir los roles y responsabilidades para la gestión. Adoptar un enfoque de monitorización basado en riesgos. Sería, digamos, el punto quinto de esta estrategia. Por su parte, Deloitte lo simplifica más en 4: identificar los riesgos, valorarlos, integrarlos a la gestión de riesgos corporativa y mitigar los riesgos. Ernst Young dice que hay que identificar y priorizar los stakeholders, ¿verdad? Identificar los riesgos reputacionales, monitorearlos, desarrollar sistemas de indicadores, medir planes y medir y generar planes de acción y hacer una fase de reporte o seguimiento. Villafaña y asociados habla de identificar los riesgos, valorarlos, gestionarlos y tener capacidad siempre de respuesta por medio de planes de contingencia. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo que habla un poquito de esto de una manera más sencilla. En la parte de arriba tenemos la empresa y a la izquierda ponemos las variables controladas por la entidad. ¿Qué es lo que la empresa sí puede controlar? Bueno, puede controlar la marca corporativa, puede controlar la imagen corporativa, puede controlar la responsabilidad social corporativa, eso sí. Ahora, puede utilizar, por ejemplo, para ello los medios de comunicación, ¿verdad? Canales de comunicación unidireccionales. Recuérdese que un canal de comunicación unidireccional son en los que no hay interacción. Por ejemplo, el radio, ¿verdad? Ustedes escuchan al locutor, pero no hay posibilidad de replicarle o interactuar con el locutor. Es solamente en una dirección. Igual sucede con el televisor o con los periódicos, las revistas, etcétera. O sea, los medios de comunicación tradicionales. Pero la empresa también puede trabajar por medio de las tecnologías de información. Y ahí entran a jugar mucho la correcta gestión de los canales bidireccionales, que se refiere con aquellos medios de comunicación donde sí hay interacción con la gente. Por ejemplo, una aplicación, los sitios web, redes sociales, etcétera. Entonces, ahí ustedes publican algo y ustedes han visto que, digamos, uno como usuario de una red social, por ejemplo, puede, digamos, escribir comentarios eh, en la página, en el perfil de la empresa, ¿verdad? O en el sitio web de la empresa o en la aplicación. Entonces, es muy importante que la empresa no solamente proyecte la marca, la imagen corporativa y la responsabilidad social corporativa por los medios tradicionales y por esos nuevos de doble dirección, sino que los sepa gestionar, que siempre estén monitoreados, que se dé una respuesta correcta a cada persona, que en caso de detectar comentarios negativos se busque la causa y se solucione, se trate de solucionar el problema con la persona que puso ese comentario y ver qué fue lo que generó ese comentario para hacer las correcciones que correspondan al menor tiempo posible, ¿verdad? Todo este tipo de cosas de manera muy general
Vamos a la flecha abajo, dice que las proyecta la entidad hacia los stakeholders, perdón. Y bueno, los stakeholders, ¿verdad? Son los que al final van a generarse una percepción sobre nosotros como empresa. Y ahí está la reputación corporativa. La reputación corporativa no se puede controlar, es una variable no controlada, al menos no de manera directa. Insisto, podemos proyectar marca, podemos proyectar la imagen, podemos proyectar la responsabilidad social, pero la reputación no. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros. Y para construirla necesitamos mucho esfuerzo, mucho dinero para que la marca, la imagen y la responsabilidad social, ¿verdad? Que tienen que ir en coherencia, logren posicionar en la mente de las personas, de los stakeholders, algo que nosotros queremos que piensen. Cuando se logra esa reputación corporativa favorable, hay que darle mucho mantenimiento y cuidarla, porque cuesta mucho construirla, pero son segundos para que se derrumbe en mil pedazos. Y esa no es la idea. Por ejemplo, a lo interno de la empresa es muy importante el sistema de valoración de riesgos, la gestión de riesgos, ¿verdad? Estar siempre teniendo claro su vinculación con la planificación operativa y estratégica. De esto se habla en el video del COSO 4, el marco de gestión integral de riesgos, ¿verdad? Para que lo vean después. Consideraciones, un recurso humano capacitado, competente, preparado, identificado, ¿verdad? Muy importante, como dije ahora, el uso realmente, digamos, adecuado de los canales de comunicación bidireccionales, que son los que mandan hoy en día. Tener muy claro los riesgos financieros y operacionales que son generadores del riesgo reputacional en muchos casos y cumplir con todo lo que tiene que ver con fiscalización. Por ejemplo, en el caso del sector público costarricense, la Contraloría General, las auditorías internas, etcétera. Bien, algunos casos globales que podemos hablar. Bueno, ahora en el 2019, a final del 2019, el presidente Trump de los Estados Unidos, con la guerra comercial con China de la 5G y todo, hubo un problema muy serio porque presionó a la industria tecnológica china y Huawei se vio privado, por ejemplo, con el conflicto que hubo con Google, ¿verdad? De que Google dijo que iba a dejar a Huawei botado, en términos generales. Y esto lesionó la reputación de Huawei, que se estaba colocando muy bien en los últimos años. Pero ahí el tiro salió por la culata, porque inmediatamente la empresa respondió, dijo que iba a generar su propio sistema operativo, su propio buscador, etcétera, etcétera. Y mucha gente inclusive se empezó a pasar a Huawei primero por rebelarse a esa cuestión política de Estados Unidos y de Trump. Y en segundo lugar porque le dio un voto de confianza a la tecnología china. Entonces podría decir que al final Huawei salió fortalecido. El FIFA Gate, ¿verdad? Que se dio hace varios años, y se destapó todo el amaño de partidos, cómo se designan las sedes de los mundiales, todo ese tráfico de influencias, los derechos televisivos, cómo se lograban firmar con varios sobornos, etcétera. Digo yo, actualmente ya se sabía que la FIFA inclusive permitía ciertas cosas en algunos torneos de selecciones, en los mundiales, y siempre se favorecía a ciertos equipos. Bueno, ya quedó eso probadísimo y realmente, ¿quién cree ahorita en la honestidad de la FIFA? Prácticamente nadie. El mismo Vaticano, por ejemplo, ha sido objeto de varios problemas, ¿verdad? El lavado de dinero nazi, ¿verdad? Hace muchos años, las inversiones financieras que hace de manera irregular en los diferentes países y por supuesto con el tema del abuso de menores de edad, pues ha lesionado muchísimo la reputación que tenía. Ahora, hoy en día, mucha gente cuando habla o dice Vaticano arruga la cara. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que ya la reputación se deterioró bastante. Habrá mucha gente que todavía lo respeta, pero no todos. A nivel nacional, tenemos un caso muy interesante, porque la gente siempre tradicionalmente había opinado muy mal del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero el Poder Judicial gozaba de una gran reputación. La gente decía, bueno, el Poder Judicial es muy bueno, es muy honorable, es esto, de lo otro. Pero a partir del 2017 aproximadamente, un montón de escándalos que han salido, le han lesionado, ¿verdad? Indiscutiblemente. El caso del fiscal general, señor Chavarría, o sea, aquí sí no vamos a entrar en valoraciones, pero todo el escándalo que se dio, dejó muy mal parado, ¿verdad?
el señor Celso, ¿verdad? El magistrado Celso, también todo lo que rodeó a esta figura que era muy respetada en su momento y ya en la actualidad no lo es tanto. Todo el caso del cemento y las conexiones entre los diferentes partidos políticos y entre los diferentes actores de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo fue tremendo. Cómo se manejó el caso de Cruzitas y al final terminó en nada prácticamente. Cómo terminó la historia del señor que mató a los cuatro ciclistas ahí en Curridabat, ¿verdad? Este, o la huelga que hicieron porque los empleados del Poder Judicial no querían aplicarse o apegarse a la regla fiscal, ¿verdad? Entre otras cosas más. Entonces vemos que todo este tipo de cosas que aparte que se han venido dando de manera muy seguida en el tiempo, definitivamente han lesionado el riesgo, perdón, la reputación de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿O qué fue lo que pasó ahí? La gente tenía una expectativa muy alta del Poder Judicial, pero la realidad del Poder Judicial no iba acorde a eso. Ahora, como nunca se había manifestado el riesgo, la cosa iba bien, pero en el momento que explotaron todos estos casos y otros más que no voy a mencionar, sin entrar a valorar si es verdad o no es verdad o lo que sea, lesionaron la reputación del Poder Judicial. Entonces ahora el Poder Judicial, por ejemplo, podría poner muchos anuncios, podría tratar de mejorar su imagen, la imagen, pero va a costar mucho, ¿verdad? Que la reputación vuelva a estar a donde estaba. El sindicalismo en Costa Rica usualmente goza de una reputación mala, ¿verdad? Por más que se diga que salen por los derechos de los trabajadores, a defender la caja, a defender el ICE, a esto, al otro, la mayoría de la gente no piensa bien de los sindicalistas en nuestro país. Bueno, eso es un claro ejemplo de una reputación ya bastante marchitada. Hay a veces actuaciones individuales que lesionan, ¿verdad?, la reputación de una empresa o de una institución. Recordemos el ministro que estuvo al inicio de la administración de Carlos Alvarado, que ponía algunos tweets un poquito raros, ¿verdad? Como el tema del suicidio, puso ahí un tema del suicidio, una cita ahí extraña sobre el suicidio. Lo hizo a título personal, obviamente, hay libertad de expresión, pero bueno, en la investidura que tenía lo dejó muy mal parado y eso se le empezó a acumular con otras cosas y al final lesionó la reputación del ministerio hasta que prescindieron de él. Destinos TV, bueno, ya está en quiebra, pero antes de eso, después del escándalo que hubo para el Mundial de Rusia, se deterioró mucho la reputación que ellos tenían y por más que se invirtieran en imagen, ¿verdad? Para tratar de levantar la empresa, lastimosamente ellos no lograron este, cambiar esa percepción que tenía ya la gente y para peores se les juntó con un asunto de Semana Santa en México en el año 2019 y eso hizo pues que la empresa lamentablemente colapsara. Hay casos de casos, ¿verdad? Pero tenemos también el caso del banco, el BAC, bueno, el Banco San José, cuando se llamaba solo Banco San José, hace muchos años, aproximadamente pudo haber sido en el año 2002 por ahí, no sé si lo recordarán algunos, donde se empezó a regar un rumor de que el banco estaba quebrado. Y la gente entró en pánico, cosa que en Costa Rica cuesta mucho que eso pase, pero en otros lugares sí, pero aquí no. Y la gente entró en pánico y todo el mundo fue a retirar los ahorros, ¿verdad? Me acuerdo que había unos filones tremendos en las agencias. Y al final el banco logró, al que quería la plata, se la dio de manera inmediata. Eso fue un viernes. El sábado todavía había situaciones similares y este lunes ya el banco estaba, bueno, se vio que era simple un rumor, se ventiló en las noticias que era simplemente un rumor, que no había absolutamente nada de cierto en ese tipo de cosas y al final todos los ahorrantes y los clientes volvieron a meter los recursos financieros al banco. En este caso fue realmente un manejo brillante de la situación, el banco tenía la liquidez y la solvencia y yo creo que salió más bien muy, muy fortalecido de esto y se convirtió en ese momento en un banco muy respetable hasta el día de hoy. Algunos han especulado que este movimiento fue a propósito, yo no sé la verdad, pero de que más bien aprovecharon el momento definitivamente y crearon una buena reputación a partir de una situación que en teoría parecía desfavorable. Algunos casos ministeriales, digamos, el Ministerio de Seguridad cuando salió el muchacho con consignas nazis, no sé si recuerdan el escándalo que hubo,
O algunas, a veces los políticos dicen algunas frases que tal vez no se miden lo que dicen y una ministra que en su momento dijo que la inseguridad era una percepción. En realidad tiene razón, pero decirlo así, tan a la ligera, generó todo un escándalo y la gente empezó a criticarla mucho en cuanto a que los asaltos, las violaciones, los asesinatos no eran percepciones, que eran realidades. Y esa frase mientras ella estuvo a cargo de esa cartera, se la recordaron mucho tiempo. Entonces, llegamos al fin de la presentación. En términos generales, rescatamos dos puntos. El riesgo reputacional es cuando las expectativas de los stakeholders no son satisfechas o no coinciden con la realidad de la empresa o de la organización. Y dos, no se les olvide que una cosa es imagen y otra cosa es reputación. La imagen la podemos controlar, la reputación no. Entonces, cualquier cosa que se les ofrezca, cualquier duda o comentario, lo pueden dejar aquí en la sección de comentarios abajo. Este, y con mucho gusto ahí los estaremos leyendo y contestando oportunamente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.